Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de Colombia Inspira. Qué rico contar de nuevo con todos ustedes. En el espacio de hoy continuaremos hablando desde el contexto de turismo cultural eh, y cómo las apuestas creativas realmente nos pueden ayudar a fortalecer el turismo doméstico. Hoy hablaremos de turismo creativo, un tema espectacular que nos ayuda a entender que hay otras herramientas de desarrollo para nuestros territorios, las cuales podemos vincular y generar sinergias con los procesos que ya veníamos desarrollando. Y pues por supuesto nuestra invitada de hoy, Caroline, bienvenida, qué gusto contar contigo. Caroline nos ha acompañado en algunos procesos del ministerio y nos ha aportado de manera espectacular dentro de los procesos de turismo cultural y nos encanta tenerte hoy. Solamente para contextualizar un poco sobre por qué estamos hablando alrededor de las apuestas creativas para fortalecer el turismo doméstico, es clave que todos tengamos un poco en la mente los reportes que saca la OMT, y hay uno especialmente que nos ha llamado la atención, es el reporte del COVID sobre cómo soportar empleos y economías a través de los viajes y el turismo. Y este reporte relaciona una serie de acciones para mitigar impactos sociales y económicos generados pues por toda la emergencia sanitaria. Aquí se resalta que el turismo doméstico para reconstruir economías locales es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ser los primeros en viajar de nuevo, en reavivar la demanda. Y parte de esto significa también empezar a entender cómo debemos diversificar mercados, productos y servicios para no depender de una sola actividad o de un solo mercado. Esto va totalmente acompañado a cómo llevamos a que cada uno de los actores de la cadena de valor pueda desarrollar nuevas habilidades para precisamente llegar a innovar y desarrollar nuevos productos y servicios en el sector. Así las cosas, encontramos que la creatividad y la innovación nos dan conceptos fundamentales que desde el inicio de todos estos procesos que estamos queriendo desarrollar en conjunto, eh, apuntemos claramente a cómo poder hacer ese proceso de diversificación de mercados y atender esos segmentos especiales de turistas que se venían desarrollando previamente y otros que ahora con la pandemia están surgiendo, con nuevos elementos, con nuevas necesidades y que nosotros como sector trabajando juntos podemos responder teniendo claro algo, y es que la esencia de todo esto tiene que seguir siendo la sostenibilidad y debemos trabajar en conjunto por esto. Es por esto que desde la experiencia de Caroline, nuestra conferencista invitada hoy, vamos a conocer diferentes estrategias, campañas alrededor del tema de turismo creativo que se han enmarcado dentro de ideas de colectivos, de trabajo colaborativo en los actores del turismo y que han empezado a transformar los elementos de la cultura y de la identidad de los territorios en experiencias turísticas que han logrado realmente consolidar procesos muy importantes en el desarrollo territorial de las diferentes regiones en donde Carolina ha podido estar trabajando. Eh, por supuesto, al igual que nuestros anteriores participantes y en los próximos, lo que estamos buscando con estas sesiones de Colombia Inspira es que entre todos podamos brindar herramientas, conceptos, ideas para que cada uno de los actores de la cadena de valor de nuestro sector pueda entender un poco nuevas alternativas, nuevas ideas que podemos trabajar en conjunto y que obviamente podemos articular para reactivar el turismo en nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Caroline. Caroline Curet es fundadora y directora de Creative Tourism Network. Es máster en gestión de cultura y de políticas culturales. Además, tiene una licenciatura en comunicación y es evaluadora externa de proyectos financiados por la Unión Europea. Es miembro del panel de la European Smart Destinations y colabora regularmente con la OMT. Por tanto, hoy nos brindará unas ideas espectaculares y experiencias sobre su trabajo alrededor de estos procesos. Caroline, bienvenida y qué gusto contar contigo. Lamentamos tenerte un poco trasnochada, pero sabemos que
tus conceptos, conocimientos son muy valiosos para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, directora Constanza Olaya, por la invitación. Agradezco también todo el Viceministerio de Turismo de Colombia y en particular a Diana Malagón, con quien estuve en contacto todos estos días para organizar esta sesión. Es para mí realmente un honor y un placer poder estar aquí, y lo digo de todo corazón, y lo de trasnochar no es nada, al contrario, fue como, bueno, también el Café de Colombia ayudó quizás, pero debo decir que me lo tomé, bueno, de hecho, recordé una mención que hizo el viceministro Guerrero esta semana, recordando que el viaje, al no poder desplazarnos estos días de confinamiento, estar entre cuatro paredes, también nos damos cuenta de que es un recorrido interior, ¿no? Y este recorrido para mí ha sido desde hace unos días en los que estoy pensando en esta sesión y que se me vienen a la mente todas las sonrisas que me llevé de Colombia. Y esto es, creo, algo bastante excepcional, no me ha pasado en todos los viajes. Pero si tenía una imagen así como global de Colombia, eran las sonrisas de la gente. Y me proyecté pensando en una sesión en la que sabía que estaría pues detrás de una pantalla, que no podría tampoco interactuar con toda la gente presente aquí en este momento, pero que me están acompañando. Entonces, también me hizo pensar en lo que podría explicarles yo de hospitalidad, ¿no? Después de una experiencia así, de que les voy a explicar, si lo tienen lo más importante. Y la otra parte era también, pues, el otro desafío, hablar de creatividad en Colombia, que es el país naranja, el país de referencia para nosotros como país de la creatividad, de la economía creativa. Y de hecho estuve todos estos días participando también en charlas en países, en destinos europeos, que están bastante afectados también por la crisis, buscando soluciones, y pues conseguí animarles un poco explicándoles casos de éxito y ejemplos de Colombia. Así que pues hoy el desafío será poder darles un poco el cambio y pues fijarnos unos objetivos. La situación, creo que en este momento en todos los destinos del mundo está limitada en la superficie. Tenemos que en un primer tiempo pues saber que vamos a trabajar en un turismo de proximidad, y como bien lo dijo pues la directora Constanza Olaya ahora mismo, es un desafío pero también una oportunidad para trabajar todos juntos. Entonces lo que voy a intentar es darles algunos ejemplos de experiencias, iniciativas, proyectos que se hacen en todo el mundo, ¿no? Y que realmente seducen este nuevo perfil de viajero, para que todos ustedes vean que realmente tienen todo el potencial e incluso tienen ya las experiencias creadas y desarrolladas. Así que es un poco una nota de optimismo, ¿no? Y de compartir y de ver cómo juntos podemos aprovechar este tiempo colgado para mejorar aún más y quizás pues asentar las bases de un nuevo turismo, que es el que todos estamos queriendo también. Entonces, si estuviéramos en una misma aula, estaría ya preguntando quién me puede explicar su concepción del turismo creativo. Y no dudo en que todos me podrían contestar. Lo que pasa es que sí, cada uno tenemos algunas visiones, algunas pues, adaptaciones, y por eso yo creo que es también una buena pensada empezar por la definición oficial. Así que aquí voy a empezar la presentación. Agradezco de nuevo por la invitación y por supuesto pues estamos en contacto, interactuando y espero que haya también preguntas. Muchísimas gracias. Así que el turismo creativo apareció como concepto a principios de los años 2000
como un turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad, primero, de desarrollar su potencial creativo. Esto lo hemos visto todos estos días. La gente está en casa y que quiere participar, pues, en actividades que no suelen formar parte de su cotidianidad, que les permiten descubrir otro tipo de universo y más bien, entonces, artístico, manual, creativo. Pero sobre todo, lo que permite este tipo de turismo es descubrir y entender la cultura local de un sitio participando de forma activa en experiencias que le permitan, pues, aprender nuevas técnicas, sean una coreografía, una técnica de artesanía, y de esta forma tener otro tipo de interacción con el destino y sobre todo con la población local. Entonces no estamos en una visita teatralizada, va más allá. Estamos dentro del turismo cultural, pero con esta posibilidad de realmente co-crear. Entonces, todos me dirían que también este turismo creativo se llama turismo naranja. Es cierto. Lo que ya todos sabemos, estamos en Colombia, donde precisamente pues, surgió la economía naranja cuando el presidente Duque y el actual ministro de Buitrago crearon en el 2013, publicaron la economía naranja, una oportunidad infinita para el Banco Interamericano de Desarrollo, un marco mucho más amplio que permitió poner de relieve pues, todas las ventajas, todos los efectos positivos de trabajar con tema de creatividad, cultura, diseño, arte, turismo y medio de comunicación. Así que esta tendencia que surgió de turismo creativo a principios de los 2000 se consolidó con la ayuda de este marco mucho más amplio. Y de hecho, vimos que ya no estábamos hablando, bueno, que no estábamos hablando en ningún momento de una estrategia turística, de una estrategia de marketing, sino que este turismo no es tan anecdótico porque corresponde a una evolución societal. Es decir, que pasamos de una sociedad bastante pues, basada en un modelo fordista, bastante uniforme, a un momento de disrupción que hizo emerger pues, economías como la economía de la experiencia, la economía circular, la economía colaborativa y la economía naranja. Entonces, nuevos valores por parte de los individuos que fueron pues, relacionados más con principios ecológicos, éticos, humanos, una búsqueda de sentido. Y todos estos cambios de paradigma en la sociedad obviamente tenían que influir en repercutirse en el turismo. Ya no estábamos hablando de un turismo vacacional, pero sino de un turismo vocacional, es decir, reflejando la gran diversidad de lo que era la sociedad, es decir, ya no conformarse en un lujo que consistía en quedarse en un resort, que todavía existe, pero que estos días precisamente también tiene que buscar otras vías para adaptarse al contexto actual, sino también pasar a un tipo de turismo en que el lujo consiste en, pues quizás, pasar unas horas con estas señoras en su cocina en un pueblo del sur de Portugal. Es otra forma de realmente entender el turismo. Entonces, un cambio de paradigma de esta magnitud, pues tenía que llevar nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Entonces, les propongo empezar por los retos y así ya disfrutaremos de las oportunidades. El primero, escuchar a los viajeros. Parece obvio, pero llevamos décadas imponiendo una oferta estandarizada de sol y playa, de hoteles y de excursiones en las que muchas veces vemos la misma excursión vendida en todos los comercios de un mismo destino, pero al fin y al cabo
se trata del mismo circuito y acabamos con los mismos grupos de turistas de nuestro hotel, ¿no? La cuestión sería aprovechar este momento de cambio para realmente abrir este modelo y recomponerlo. Entonces, para escuchar los viajeros, ¿cómo hacemos? Pues dejamos de imponer la oferta de la industria a los turistas, sino que contamos que el viajero, en su forma más individualizada posible, es el que nos impone su demanda. ¿Y nos impone a quién? Pues ya no solo a la industria turística, sino que vamos a ver que tendrá que incorporar pues, nuevos actores y los mismos viajeros que formarán parte de esta co-creación de la experiencia. ¿Cómo los escuchamos? Es cierto que hay el Big Data, pero estamos todavía en una filosofía de nicho de turismo. Entonces, corremos el riesgo con el Big Data de reproducir una experiencia que al final no va a sorprender al turista, porque le vamos a repetir algún hábito que ya hace en su vida diaria, sino que lo mejor estamos realmente enfatizando con este tipo de turismo, es un turismo humano y nosotros aconsejamos entrar, participar en los foros, en las comunidades, en las redes sociales y saber que pues tal comunidad de aficionados al baile les gusta este lugar, les gusta este tipo de formato, esta masterclass y ver de esta forma cómo podemos adaptar lo que cada destino tiene para poder seducirlos, atraerlos, ¿no? Entonces, una vez conocemos, hemos escuchado a estos viajeros, sabemos lo que queremos, obviamente les tenemos que satisfacer en su demanda. Y aquí es un segundo reto, que es un poco más complicado. ¿Por qué? Tenemos que diseñar experiencias que sean a la vez auténticas, creativas y comercializables. Auténticas también es un desafío, pero se puede lograr. De hecho, hago un paréntesis porque todo el tema de autenticidad, de turismo comunitario, que lo veremos en varios ejemplos, se trató en una de las sesiones anteriores sobre turismo ancestral y fue una sesión realmente excelente, así que les aconsejo pues, poder recuperarla porque creo que aunque abríamos el debate ahora no conseguiríamos llegar a este punto de concreción, fue realmente, bueno, aprovecho para felicitar a las ponentes. Decía que diseñar experiencias auténticas quiere decir aprovechar que unas personas del destino tienen un conocimiento muy concreto, aunque nunca hayan tratado con los turistas, para poder hacer todo un proceso y llevarlas a una experiencia que siga teniendo esta frescor, pero que también pues, sea comercializada, es decir, que sea rentable, que pueda encajar con varios perfiles de turistas. Y he puesto dos fotos que voy a explicar. La primera es en Ibiza, vemos aquí unas sandalias, son las típicas sandalias de Ibiza. Y en una primera reunión que hicimos con todos los, pues, precisamente los actores locales, que eran de los más diversos, había propietarios de nightclub, había propietarios de hoteles 5 estrellas, pero también de casas rurales o de granjas ecológicas, artistas, artesanos, organizadores de festivales y les propusimos con el gobierno local, con la administración local, crear un proyecto juntos. La verdad es que les sorprendió bastante en un principio, pero fue un proceso muy gratificante. Y en esta primera reunión, pues unas señoras propusieron enseñar a los turistas cómo se hacen estas sandalias que vemos aquí. Lo que pasa es que ellas incluían la parte también de la suela, ¿no? Que se hace así con mimbre, con corda. Entonces, dijeron que se tardaban como semanas o casi meses, se podía tardar para hacer una sandalia así. Y digo, bueno, claro, pero esto sí que es auténtico. Es creativo, pero comercializable. Difícilmente vamos a encontrar el target que pueda permitirse quedarse tanto tiempo en Ibiza. Quien no quisiera, ¿no? Pero quizás no hay tantos.
Entonces propusieron preparar las sandalias y que los turistas solo las customizaran, las personalizaran con adornos, así como o recordando la tradición o también haciendo referencia a otra temática. Y de esta forma, en unas 2-3 horas, los participantes pueden hacer y llevarse sus sandalias y con un coste que es muy razonable, me parece que son como unos 20 euros, 30 euros, y por lo tanto encaja con varios segmentos. Puede encajar con turismo single, senior, team building, que hacen como una también referencia a la marca corporativa de su empresa, familia, entonces entra en muchos segmentos. El caso de éxito y cómo pasar de una tradición auténtica a una experiencia, porque también obviamente todo el proceso es la parte así como más entrañable, ¿no?, de la actividad. Y la otra foto es de un horno comunal que está en un pueblo de la Provenza, entonces es antiguo porque es donde antes la gente llevaba el pan para cocer, porque no tenían en casa y sobre todo no lo compraban hecho como hoy. Y el señor que se encargaba de cuidarlo, que era de la alcaldía, siempre tenía que explicar a los turistas qué era, qué se trataba, porque realmente había mucha curiosidad con este horno. Pero claro, entre ver un horno y poder uno mismo hacer su pan y mejor aún poder compartir con la gente local momentos en los que cada uno intercambia su receta de brioche, de pan y así como muy tradicional de la Provenza, era mucho más atractivo la segunda opción. Entonces, en el programa de turismo creativo que crearon, desarrollaron más este aspecto y de hecho está teniendo mucho éxito, a tal punto que el libro de oro del horno es mucho más lleno, ¿no?, de reseñas y de felicitaciones que otros museos muy prestigiosos de la zona, porque es una zona donde vivieron muchos artistas. Así que vemos cómo en cualquier momento podemos dar la vuelta a lo que tenemos para realmente crear un vínculo emocional incluso, ¿no?, con los visitantes. Como hablamos de experiencia y que es un concepto pues también muy amplio, quisiera dar 2 ejemplos para que veamos bien de qué es lo que entendemos, ¿no?, por experiencia. En los 2 ejemplos vemos cómo se inicia con el patrimonio intangible. Ahora estamos en estas fotos en Bélgica, una región donde no había un icono, ¿no?, el típico monumento que sale en las postales, pero sin embargo sí que tienen un patrimonio intangible muy rico, destacado, tanto a nivel de artesanía como de gastronomía, y pensaron que esto sí podía ser un atractivo. Entonces pasaron del patrimonio al producto turístico. El producto turístico consistió en juntar los artesanos, los artistas que tienen talleres en la zona y proponerles diseñar unas rutas de visitas guiadas en las que los turistas pudieran ver pues los artistas trabajando, ¿no?, y creando. Tuvo éxito, pero éxito relativo, porque cada vez más pues, los turistas querían participar, estaban como frustrados de solo quedarse con mirar. También en Europa, si el artista tiene que contar solo con la venta de las piezas, es un poco complicado, porque la gente si viaja, por ejemplo, en avión, no factura la maleta y entonces no puede comprar tanto. Y había como, pues, incomprensión, ¿no?, que no facilitaba la relación y la experiencia no era tan positiva como la hubieran imaginado. Entonces, también dieron la vuelta y con los mismos actores, es decir, los artesanos, los artistas, dijeron, bueno, en vez de solo mirarles,
vamos a proponer a los turistas elegir una materia, es decir, introducir como un punto de gamification para que elijan una materia que trabajar, la piedra, la madera, el papel, y de allí les saldrán la historia, la narrativa de cada uno de ustedes. Entonces, antes de viajar, ya tendrán la sensación de conocer a alguien y de que sobre todo alguien del sitio les está esperando. Tendrán como una cita, ¿no? Entonces, también se desarrolla este vínculo. Y de allí, pues hay toda la parte de redes sociales en la que el mismo turista puede luego compartir su experiencia a través de las redes con otros turistas así de forma directa, ¿no? Entonces, la experiencia es redonda de esta forma y vemos que no requirió inversiones ni tampoco cambios así tan radicales. Otro ejemplo es el de Barcelona, que bueno, seguramente les sonará estas fotos que representan el patrimonio del arquitecto Antoni Gaudí. Entonces, es un patrimonio que antes de que Barcelona fuera una ciudad turística, es decir, antes de los Juegos Olímpicos, no eran muy valorados porque los locales tampoco les daban mucha importancia, pero sí con pues, el boom del turismo, obviamente se convirtieron en espacios de productos turísticos, porque un mismo monumento pues propone visitas guiadas, realidad aumentada, conciertos, eventos y una multitud de posibilidades. Pero el turista de hoy en día quiere ir más allá. Primero porque si repite su visita a la ciudad de Barcelona, no va a visitar siempre los mismos monumentos, aunque la Sagrada Familia sigan en construcción, pero preferirá pues, tener otro tipo de acercamiento, ¿no?, a la cultura local. Y de hecho, como al mismo tiempo está creciendo esta tendencia del do it yourself, de manualidades, pues vemos cómo esto se está juntando y aparecen propuestas como esta que brinda al turista la posibilidad de participar en talleres que le abren la puerta del universo artístico de creadores que vivieron en Barcelona, como Picasso, Gaudí, Dalí, Miró. Entonces es muy importante que sí tengan un vínculo con la ciudad. Imaginan ustedes todo lo que se podría hacer en Colombia, bueno, empezando por Botero, pero también en cada región creo que se podría trabajar también mucho alrededor de todo el ámbito de artistas, ¿no?, destacados, no solo para admirar su obra, sino también pues para ya empezar. Y vemos aquí, por ejemplo, un taller de mosaicos para pues descubrir precisamente las técnicas utilizadas por Gaudí. Y por lo tanto ya estamos con una experiencia, porque tenemos una propuesta pues abierta, pero también muy activa y relacionada con la cultura local, que se desarrolla importante en una atmósfera que tiene mucho sentido. Toda la parte sensorial, emocional es importante, no es lo mismo realizar este tipo de experiencia en un espacio sin alma que, por ejemplo, en este caso, en un apartamento que perteneció a artistas locales. Entonces también pues hay como esta atmósfera singular, ¿no? Y además, en este caso, se añade la conciencia de la experiencia, es decir, que este lugar precisamente se halla a unos pocos metros de las Ramblas, que son el lugar del mainstream del turismo por excelencia, ¿no? Entonces, el turista o el turista creativo que participa en estos talleres tiene realmente pues la conciencia de ser privilegiado en este sentido, ¿no?, de vivir una experiencia totalmente diferente y en el tiempo. Entonces, así a gran rasgo, ¿cómo podemos definir estas experiencias, como los criterios que tenemos que tener en cuenta? Primero, la autenticidad.
Ya les comenté del debate, entonces les invito a realmente a seguirlo, pero todos ustedes tienen muchos ejemplos y también muchos criterios en este sentido. El rigor profesional, porque ya lo hemos visto con los dos ejemplos de Ibiza y del Horno, estas personas que transmiten sus conocimientos, sus saberes, no tienen por qué gestionar toda la parte de producción, toda la parte de contacto con los clientes, con los turistas. Esto es muy importante y creo que es lo que estábamos comentando ahora con países europeos, es realmente el momento de dejar que haya una organización vertical que lo gestione todo, sino es el momento de revalorizar las competencias de cada uno. Y de esta forma se va a crear realmente la cadena de valor y hacer que el artista y el artesano pueda trabajar cuando quiera, porque tampoco tiene que dedicarse a este tipo de experiencia todo el año. Es decir, puede dedicar la temporada alta en la venta y la creación de sus piezas y luego pues también impartir clases y talleres en momentos en que tiene menos trabajo en este sentido. Es importante la apariencia de espontaneidad. ¿Por qué digo apariencia? Porque es importante, como hemos visto, la atmósfera de un lugar. No se puede aseptizarlo todo porque va a venir un grupo, pero también obviamente hay normas de seguridad y otros, y aún más ahora, que se tienen que tomar en cuenta. La segmentación, una misma experiencia, tiene que estar pensada, tiene que estar reescrita para poder atraer a varios segmentos, varios perfiles, ¿no?, de turistas. Y finalmente una experiencia holística, es decir que antes incluso, como hemos visto con Bélgica, por ejemplo, de emprender el viaje, el turista ya debe estar dentro de la experiencia y seguir dentro mientras la comparte con sus pares y que vuelva a repetirla en años seguidos, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos criterios nos llevan a estos retos, porque al fin y al cabo el turista tiene que poder contratar, comprar estas experiencias desde cualquier parte del mundo en que esté. Pero esto no quita de que una vez esté allá, pues los actores serán los que hemos conocido antes, que son gente que tiene la sabiduría, tiene los conocimientos, pero no es de la industria, ni lo será, porque precisamente no es el objetivo. Yo les llamo Dream Makers, porque son los que hacen posible esta chispita, este sueño, este recuerdo que nos llevamos, ¿no? Estas sonrisas. Pero obviamente vemos que pueden ser artistas, artesanos, granjeros, pescadores, organizadores de festivales, amas de casa, y entonces aquí es donde vamos a crear este ecosistema. Y si hasta ahora teníamos la industria turística, pues ahora tenemos la industria turística, más los Dream Makers, más los viajeros y operadores que tendrán que reorientar su oficio, ¿no? Es decir, no van a vender la misma ruta porque tendrán que gestionar recursos humanos. Ahora el turismo que están vendiendo, entre comillas, es un turismo que tiene un fuerte componente humano y que más artístico, que también en este caso pues son sensibilidades diferentes que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces esto pasa por la capacitación. Aquí vemos que ya empezamos a hablar de oportunidad, porque dentro de este proceso pues vamos a formar a estos actores y entrando ahora sí en nuevas oportunidades, la primera que vemos es una nueva y cotizada demanda. Es decir, que ya no estamos en el mainstream en la que no sabíamos qué quería el turista, pero solo pensábamos que quería vacaciones y descansar y el farniente, sino que vemos que
se desplaza por nuevos motivos de viaje. Y les puedo decir que dentro de la red del Creative Tourism Network hemos ido descubriendo motivos de viaje de los más increíbles, que no dábamos al principio pues realmente constancia, ¿no? Pero que todo esto pues permite realmente crear una nueva demanda y por lo tanto nuevas oportunidades para los destinos. También cuando trabajamos con nuevos destinos, permanece este reflejo que todos tenemos de asimilar el turismo a estos iconos, ¿no? Que todos hemos visto en las postales. Y decir, pero es que si no tenemos la Torre Eiffel, quizás no somos un destino turístico. No es verdad. La Torre Eiffel todo el mundo ya se la ha visto en foto, ¿no? Pero ahora lo que se interesa es el pan del Señor que les enseñé, pero poder hacerlo y poder compartir este momento. Entonces, cualquier destino, si no tiene pan, pues tendrá otras cosas y ahora sí que es oportunidad de pensar realmente lo que tenemos para poder llevarlo a este nuevo turista. Entonces, ¿quién es este turista creativo? El que quiere participar en actividades artísticas. Vemos que en el tiempo que nosotros empezamos a trabajar, que empezamos con la red en el 2000, bueno, en Barcelona, en la plataforma en 2004 y con la red en el 2011, y hemos visto cómo este viajero evolucionaba rapidísimo. Pasamos de un viajero romántico, que era el típico viajero que pintaba pues así por afición, ¿no? Y se desplazaba, por ejemplo, a la Toscana solo para pintar el paisaje, a un tipo de viajero que realmente ahora se está extendiendo a una población mucho más amplia, pero que responde a unas características, es decir, que tiene acceso a más información gracias a las redes, pero también crea contenidos, lo llamamos prosumer, es decir, que participa de forma activa a la creación de la oferta. Le interesa mucho más todo lo intangible, es decir, vivir experiencias más que coleccionar destinos. Tiene también un perfil polifacético porque en su vida diaria ahora cada vez más participa en club de ocio, de un hobby, en tribu, en comunidades y lo hace como más diverso, entonces también esto se refleja durante su tiempo de vacaciones. Es un lover, se interesa por pues, el baile, ya veremos unos ejemplos, la fotografía, la cocina. Es más responsable de forma general y más exigente, sobre todo culturalmente. Por eso no podemos negligir toda esta parte, ¿no? Lo que nos hace decir que busca otro tipo de oferta es que incluso en Barcelona, donde podríamos pensar que viene para pues, la oferta estándar, hay estos perfiles que vienen por ejemplo, en este caso, para interpretar un concierto en una iglesia, pero también en teatros como el Palau de la Música Catalana, entonces que alquila el teatro para realizar un concierto, pero gratuito para la población, es decir, que está totalmente desinteresado. Otros perfiles que son de gente que se desplaza a la ciudad para participar en clases de baile, por ejemplo, y además, pues visitarán los sitios turísticos, pero realmente el propósito es otro, u otro que participan en actividades tradicionales, pues en este caso los castellanos, no solo para mirar, sino para formar parte realmente de un grupo. Entonces, todo esto, aquí hay solo unos ejemplos, pero los identificamos nosotros dentro de sus comunidades, es decir, si son food lovers, dance lovers, music lovers, photography lovers, knitting lovers, que veremos que hay agencias que crean itinerarios, estancias para gente que le gusta hacer el ganchillo, tricot, ¿no? Por el otro lado, además del motivo del viaje, de su afición, también se reconoce al turista creativo
a través de perfiles de mercado, como pues, por ejemplo, en este momento, bueno, el digital nomad cuando puede, pero el staycation, que es el que nos toca de volver a descubrir nuestra región, ¿no? Pero puede ser también LOAS, que están más relacionados con el bienestar, o obviamente los millennials, que pues, se están más enfocados en experiencias, ¿no? Cuando decía que estos nichos pues, pueden parecer minoritarios, no tanto, porque vemos como agencias de viajes cada vez más están especializadas en este tipo de viajes. Es decir, para pasar una semana en Umbría, precisamente para tejer y hacer pues así tricot, agencias muchísimas hay para el baile, entonces todo tipo de baile, desfilar en el carnaval, todo lo que podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Y finalmente es un tipo de turismo también que trae valor añadido a segmentos ya existentes, es decir, los single, los silver tourism, que son los senior, el turismo MICE, el turismo rural, el turismo lingüístico, añaden este componente de actividad creativa para pues, atraer, retener, ofrecer nuevos motivos de viaje a sus turistas ya definidos, ¿no? Así que para resumir, ¿por qué? Estábamos hablando de una demanda cotizada. ¿Por qué? Pues porque tiene un gran interés por el patrimonio intangible, entonces permite de esta forma transmitir, pero también recuperar algunas tradiciones. No les interesan los monumentos y los superlativos, es decir, que no les van a entusiasmar con pues, la torre más alta o el puente más antiguo, que existe, está bien, pero también podemos combinar, vemos, con otros elementos. Tienen empatía con las comunidades locales, de hecho, los valores humanos, los encuentros humanos son la esencia de su viaje. Dedican una parte sustancial del presupuesto en estas experiencias, ya lo hemos visto con pues los conciertos, por ejemplo, pero también con cualquier otro tipo de experiencia, incluso mochileros que quizás pues intentarán ahorrar un poco sobre pues, la logística, el transporte, el alojamiento, pero dedican, porque son millennials, porque quieren hacer experiencias distintas, dedican presupuesto a este tipo de una clase de cocina, por ejemplo, o una experiencia distinta. Muy importante, permanecen más tiempo porque es el tiempo de hacer estas actividades en temporada baja. Entonces todos los países que padecen, que sufren problemas de estacionalización compensan con este tipo de turismo y evitan las zonas turísticas, es decir, que no van a añadir más al overtourism, sino que al contrario van a permitir equilibrar el territorio. Y finalmente aportan talento y valor añadido al destino. También es muy importante en términos de imagen, ¿no? Porque hemos visto pues los efectos negativos que puede llevar también algunos tipos de turismo. Entonces, todos estos cambios en los perfiles nos hacen también cambiar, replantear la forma de promover los destinos. Es decir, si hasta ahora cada uno pensaba en su destino, hacía su web con aquí tenemos la iglesia, tenemos el parque, se puede visitar, tenemos que pensar que el turista de este perfil no va necesariamente a elegir un destino y luego mirar todo lo que puede visitar, sino que va a pensar qué es lo que me gusta hacer. Me gusta bailar, pues me gusta bailar salsa, Cali. Me gusta cocinar, pues Popayán. Me gusta la música y pues también, ¿no? Medellín y, bueno, y Valledupar y todas las propuestas ahora que veremos en Colombia, ¿no? Que de hecho la idea es precisamente atraer turista en un territorio nacional y
demostrarle que en un viaje puede descubrir una gran variedad de entornos, ¿no? Y disfrutarlos y ver cómo culturalmente pues son totalmente complementarios pero distintos, ¿no? Entonces, para visualizar estos destinos, hemos creado un sello que es Creative Friendly Destination, que reconoce no solo la relevancia, la pertinencia de esta oferta, sino también y sobre todo todo el valor añadido que se creó en el proceso de diseño de las experiencias, como les expliqué, pues involucrando a todos los agentes locales y formándolos y creando una narrativa, recuperando el ADN, todos estos puntos. Entonces, en este sentido, también vemos cómo es nueva oportunidad para el destino, poder crear esta cadena de valor, este ecosistema para el territorio, cuando se ha hablado mucho de externalidades negativas del turismo, ¿no? Que vemos aquí, por ejemplo, pues con estos valores humanos vamos a poder basar el desarrollo sobre la economía circular, vamos a poder actuar positivamente en la inclusividad, la cohesión social, la gobernanza, la resiliencia, todos los aspectos que ahora enseñaré a través de ejemplos, ¿no? Entonces, vemos aquí algunos destinos que han creado una marca, un sello y en todo caso un programa de turismo creativo a través del cual pues están trabajando en cómo solucionar estas externalidades negativas, pero también crear valor que les permita diferenciarse para también romper un poco en lo que sucedió en Europa en la década anterior, en la que el boom del turismo urbano y del turismo cultural hizo que muchos destinos, capitales europeas se copiaron. Entonces, pues llevó a cierto punto de globalización que hizo que se perdió el encanto en muchos sitios de la sorpresa, ¿no? Entonces, la idea es realmente recuperar esto con esta especificidad del turismo creativo. El primer punto, por ejemplo, es la desestacionalización y la recuperación del patrimonio inmaterial. Estamos en este ejemplo en el pueblo que les mencioné de Biot, que está en la Provenza, entonces el típico pueblo así de postal, que tiene una frecuentación alta en verano porque está el mar al lado, pero a partir de octubre pues se va vaciando y sin embargo tiene mucho potencial artístico porque tal como les comenté pues hay muchos artistas que viven allá y que hasta ahora vivían de la venta de sus piezas, un turismo más bien excursionista, ¿no? De un día. Entonces la alcaldía, la oficina de turismo quiso también reinventar esta oferta e involucró a los artistas en un programa de turismo creativo para que cada una pudiera proponer un taller pues de su especialidad. Entonces, realmente el icono, la marca del destino es el vidrio soplado que vemos aquí, pero hay todo de todos los ámbitos. Y definieron un target bastante concreto y realista en un primer tiempo, que fue los team building, es decir, empleados de multinacionales, que sus empresas les envían unos días, no sé, casi una semana en temporada baja, para desarrollar su creatividad. Entonces participan en una serie de talleres, como vemos en la foto, y de esta forma pues se va manteniendo una actividad turística sin realmente forzar la máquina, podríamos decir, ¿no? Es todo muy natural. Y como han creado el programa y que funciona ya con grupo, obviamente está abierto al público en general, ¿no? Y hay un formulario en el que cada uno puede buscar talleres y en cualquier momento también participar con la familia u otro motivo, ¿no? Otro ejemplo es el de Les Îles de la Madeleine, que son islas que están situadas en el noreste de Quebec. Y como vemos aquí, pues es un paraíso, ¿no? Sin embargo, pues tienen obviamente mucha frecuentación durante el verano, porque es todo playa, no hay problema para encontrar un lugar en la playa.
sino que luego en la temporada baja pues tenían que buscar motivos para atraer a los turistas, que vamos a encontrar, ¿no? Pues encontraron lo que tenían sus habitantes, que además son insulares, son muy hospitalarios, muy acogedores, encantador realmente. Es otro, bueno, una maravilla poder estar allá. Y resulta que como también estas islas tienen como una atmósfera muy inspiradora para los creadores, muchos de ellos, casi la mayoría de la población, tienen pues conocimientos artísticos o son artistas. Entonces, les involucraron también en el programa para que propusieran actividades, talleres de todo tipo, que son los que vemos en esta misma diapositiva, que van también de vidrio soplado a cocinar con llamantul, con hacer pues obras de arte con lo que encuentran en las playas, trabajar la miel, e incluso vemos aquí en las primeras fotos, la parte superior, castillos de arena. Es que si lo que tienen es arena, pues van a proponer taller para aprender a hacerlo bien con unos artistas, y esto lleva a organizar pues concursos, competiciones de castillos de arena con grupos distintos, que sí son las familias entre ellas, los amigos, y generar así actividad, pues una parte del año, ¿no? Otro ejemplo, el rebranding, también, ¿no? Cambiar la imagen. Pues como cambio de imagen les propongo que no creo que llegarían a adivinar dónde estamos. Estamos en Ibiza. Que ustedes hayan ido, no duden que Ibiza para ellos está asimilado a la Sierra del Pachá, ¿no? Y quizás, bueno, algunas así imágenes muy distintas de estas. Pues no, Ibiza también es todo este patrimonio que se ha quedado intacto, auténtico, que ya pues tiene orígenes con los fenicios, y todas las tradiciones se van manteniendo vivas, es decir, que los habitantes a lo largo del año celebran sus fiestas, no son nada de folclore, sino que lo viven realmente, y también toda la parte de artesanía, pues aquí vemos también el tratamiento de la sal y todos estos aspectos. Entonces, en Ibiza han querido crear una oferta para la temporada baja que pudiera atraer nuevos perfiles, gente que quiere disfrutar de la isla con menos gente y también tener estas posibilidades. Lo interesante fue que juntaron, como les dije, a actores locales muy distintos, y esto permitió realmente reflejar el ADN de la isla, no caer en las tradiciones, sino dar elementos de todo tipo. Que viven pues artistas que llegaron con los hippies, pues harán collares de este tipo. Que hay realmente DJ y nightclub, pues la gente podrá aprender a hacer de DJ. Que quieren aprender a pintar, pues hay veleros que dan la vuelta a la isla y de allí se puede pintar o hacer un curso de fotografía para tener todos los aspectos de la isla. Pero también es como muy chic, ¿no? De decir que vas a Ibiza y has hecho un taller de queso de cabra, y que el mismo día en una granja ecológica pues has aprendido con diseñadores locales a hacer diseños de moda, de la moda Adlib, que es muy famosa, ¿no? Entonces, todo el proceso también pues fue trajo mucho valor en este sentido, porque muchas de las personas involucradas nunca habían trabajado juntas, obviamente, que quizás ni se conocían. Otro ejemplo que también permitió refrescar la marca y la imagen del destino es el de Saint-Jean-Port-Joli, que es un pueblo situado a 1 hora de la ciudad de Quebec, y siempre había tenido un turismo familiar, vacacional, pero veían que este tipo de turismo ya se estaban envejeciendo, ¿no? Que tenían que seducir a los millennials, o en todo caso a las generaciones más jóvenes. Entonces, empezaron por crear la marca
Saint-Jean-Port-Joli Village Creative, Pueblo Creativo, y involucraron a todos los artesanos, que había muchos que trabajaban allá, también para proponer talleres pensados para los gustos de estos millennials, ¿no? Entonces, para poder dar visibilidad con un presupuesto mínimo, les invitaron a los millennials de la ciudad de Quebec a probar, a participar en todos estos talleres, incluso taller de escultura de nieve, como lo de Îles de la Madeleine, pues allá hay arena, aquí tenemos nieve, pues escultura con nieve. Dichos pues, participantes compartieron sus experiencias en las redes sociales y fue suficiente para cambiar la imagen del destino. Entonces pasaron a un nivel superior, poniendo, por ejemplo, bici para que la gente se pueda desplazar entre los talleres, y también, viendo el éxito, han creado una residencia de artista permanente a la que acuden artistas de todo el mundo que hacen estancias más largas y trabajan con artistas locales. Otro ejemplo, espero que no me estoy pasando de tiempo, es el de Lolé, en el sur de Portugal, que es una ciudad de tamaño mediano, bien ubicada porque está cerca de la costa, pero por el otro lado los turistas se quedan mucho más en la costa y solo visitaban Lolé unas horas el día de mercado. Sin embargo, tienen un patrimonio inmaterial impresionante porque allá convivieron muchas culturas y han sabido preservarlo. Entonces crearon este programa de Lolé Creativo para proponer actividades de todo tipo y a lo largo del año. Y lo interesante es que participan tanto los locales como los turistas. Así que el equilibrio para no caer en la turistización es mantenido. Y donde decíamos al empezar que todos tenemos que trabajar juntos, vemos cómo han creado una narrativa con pues ningún coste, pero solo pensándolo y tener esta empatía, ¿no? En cada alojamiento siempre hay una referencia a los talleres, o porque se desarrollan allí, o porque los recomiendan. Y, por ejemplo, las almohadas que vemos en la cama fueron creadas por turistas creativos que participaron en una ruta fotográfica primero, luego en un taller de serigrafía para estamparlas. Se llevaron unas para ellos y dejaron otras para invitar a otros turistas, los siguientes, animarlos también a participar. Lo mismo para los libros que vemos, que son el resultado de sketch tourism, de estos turistas que vienen para dibujar, y la oficina de turismo imprime sus dibujos en unos libros que utilizan también de material de promoción. Otro ejemplo, además de participar en talleres de madera, de escultura, de cerámica, propusieron a unos turistas trabajar conjuntamente en un proyecto de creación de la comida, Maker's Meal, en la que en 10 días, creo, además de tener conocimiento de cada técnica con artesanos locales, han creado todo lo que vemos en las fotos. Es decir, que el primer día entraron a un cuarto vacío y luego pues crearon los muebles, todos los utensilios de la cocina, de la mesa, e incluso la comida que fueron a recolectar en la naturaleza y que aprendieron a cocinar. O sea, que el ecosistema fue increíble. Vemos también cómo trabajan con festivales existentes para proponer talleres que así retengan el turista más allá del simple concierto. Y ellos también han ido más allá del turismo creativo y han hecho el paso hacia la economía creativa, creando una incubadora de diseñadores internacionales y espacios así de reserva. Y vemos cómo esto ha contribuido a crear un impacto en el sector artístico y cultural, incluso con pues, oficios que habían desaparecido, como de cerámica, de cestería, de lutería. Han permitido crear estos oficios. Brevemente, otros ejemplos. Quito, que tenía pues, una imagen de
ciudad un poco de visita histórica, ahora también está apostando por este turismo para retener a los turistas y atraer otros perfiles, ¿no? Entonces, no solo al visitar la iglesia de la compañía les dirán que no pueden sacar fotos, sino que les dirán, pero se pueden llevar un retablo. Entonces los turistas se quedan sorprendidos, pero es que al lado hay un taller de artesano que transmite los conocimientos de la Escuela Quiteña de Artes y Oficio y el turista puede crear su retablo. Otra segmentación por zona, en la misma zona pues, se puede participar en varios talleres y así tener una visión más amplia. Barrios dedicados al arte urbano, también propuesta amplia para los foodies, otros talleres enfocados a la artesanía indígena, experiencias rurales también pues cerca para completar las experiencias urbanas de la ciudad. Y finalmente otro ejemplo que es el de Recife en Brasil, que también tiene un perfil bastante distinto de los escaparates turísticos de Brasil, ¿no? Porque tiene una playa pero hay tiburones, entonces tampoco la pueden recomendar, sino que tienen un patrimonio inmaterial importante, que es lo que promueven a través de su programa, y sobre todo el del carnaval. Entonces, quería presentarlo también porque es una oferta que se repite en muchos destinos, que hace que el turista que no viene durante la época del carnaval, pues siempre se le pregunta, pero ¿estarás para el carnaval? Y no, porque no me voy a pasar todo el año aquí, desafortunadamente, ¿no? Entonces, en Recife han creado experiencias que permiten al viajero que en cualquier momento del año pueda tener esta experiencia, conociendo, aprendiendo las coreografías en las comunas, la gastronomía típica de carnaval, haciendo las figurinas de papier-mâché, la indumentaria, y así, pues, de otra forma, vivir el carnaval y además en una época en que los locales no están tan ocupados. Ahora ya estamos en Colombia después de este viaje. Como les comenté, Medellín es para nosotros un muy buen ejemplo de tanto de la oferta de experiencias como del proceso creativo. Es decir, que nos quedamos muy impresionados por todo el valor añadido en la forma de trabajar, las mesas de trabajos que hay en los distritos y la forma de realmente incluir a todos los actores locales. Entonces, cuando presentamos en la Feria de Londres el proyecto de Medellín, yo insistí en que tenían que explicar realmente este proceso, que era un valor, y es lo que hicieron. Y el público se quedó sorprendido y enamorado de ver cómo se podía vender un destino de esta forma, ¿no? Enfocándolo al humano. Y vemos aquí, por ejemplo, el barrio de la Moravia, en la que pues este lugar así poco pues, afortunado, ¿no? Se convirtió en una colina jardín, y que hoy en día el visitante que quiere conocer la historia tiene la oportunidad de hacerlo a través de sus habitantes, pero también no solo paseando, sino sentándose con estas señoras en un taller de arte reciclable o en una huerta urbana para conocer pues, el trabajo que se hace cada día. Aquí vemos también la Comuna 8, en la que se busca este tipo de interactividad, es decir, no contar con agencias de viajes que traigan a los turistas para sacar fotos de la gente, que todavía esto ocurre en otras partes, pero para también ofrecerles experiencia que les permitan tener este intercambio real de pues persona a persona, ¿no? Otras iniciativas también que pues provienen de la sociedad, como la Unión Latina, que es un programa que permite pues involucrar a los jóvenes, los niños de barrios populares de Medellín mediante los ritmos de música y de danza, y que pues también se propone a los turistas para conocerlo de dentro y participar en algunas experiencias con los participantes.
En la misma línea está la red de escuelas de música de Medellín, que es un programa de la alcaldía, en la que también el primer objetivo es pues ayudar al desarrollo de estos niños mediante la música y el arte, pero que a la vez les convierten en embajadores de su cultura, de sus barrios, de cara a los turistas que vienen, y son ellos los que les enseñan, pues igual a tocar algún instrumento o cantar algunas canciones. En la misma línea está Invasión de Ladrillo en la Comuna 13, que también utiliza el arte y la educación como modelo de transformación social. Entonces, pues a través de todo este arte, dan otra visión del destino a los turistas, ¿no? Están recreando vínculos. Y lo que es interesante también en Medellín es que el ADN de cada barrio está totalmente respetado. Es decir, si Laureles quizás corresponde más a un público hipster, pues será un tipo de propuesta que encajen totalmente con la demanda, ¿no? Para este tipo de viaje. Y finalmente la tradición silletera, que también con la idea del carnaval es llevar el turista a poder disfrutar a lo largo del año de unas tradiciones que hasta ahora pues se celebran solo en las paradas del Día de las Flores, que es en el mes de agosto, un solo día, ¿no? Pero gracias a experiencias desarrolladas por la familia Londoño y la Corporación de Silletero en toda la zona de Santa Elena, muy cerca del centro, el turista puede conocer esta tradición, armar sus propias silletas y vivir una experiencia distinta. Y miren aquí la cara de felicidad de esta turista que tenemos en la parte derecha abajo, que realmente también se llevó un recuerdo muy lindo. El turismo creativo también lo utilizamos como herramienta para poner un puente con ciudades creativas de la UNESCO, que ya tienen toda la estrategia desarrollada y necesitan este punto para llevarlo a los turistas, que a veces se queda mucho como estrategia urbana de desarrollo, pero pues el turismo no solo permite generar nuevos ingresos, sino también hacerlo quizás más humano, ¿no? De cara a la población. Así que en conclusión diría, ¿por qué apostar para el turismo creativo en caso de que todavía no estén convencidos? Pues como hemos visto, es adaptable a casi todos los destinos, no requiere inversión, optimiza los recursos existentes, permite una diversificación de la oferta a partir de estos recursos, permite recuperar el ADN del destino, favorece la desestacionalización y una mejor repartición turística en el territorio, permite la capacitación de las comunidades locales, el enriquecimiento cultural entre locales y viajeros y de esta forma la creación de un ecosistema. Así que es totalmente sostenible. Y ahora sí, ya que estamos aquí para pues, aprovechar estos días de confinamiento para trabajar, ¿cómo identificamos un destino creativo? Primero de todo, pues tenemos que ver si tiene una fuerte identidad, una población abierta y participativa. Ya les veo así haciendo la checklist, pero yo creo que vamos bien con todos. Tradiciones y patrimonio inmaterial, tejido creativo, un hub de industrias creativas, la presencia de varios segmentos, obviamente infraestructuras y una visión creativa del turismo. Entonces, aquí es muy importante, es por donde empezamos esta sesión, la señora Constanza Olaya, en la importancia de trabajar conjuntamente. Primer nivel, tenemos a los turistas y residentes que están a nivel de co-creación de la experiencia. Un segundo nivel que consiste en juntar todos los actores locales, ya no es cuestión de trabajar cada uno por lo suyo, que sean del sector privado o del sector público y obviamente de todos los ámbitos, para crear un branding, una marca, un ADN, que es algo que tiene que ser natural. No vamos a crear una marca artificial, ¿no? Pensada por un gabinete, sino que realmente tiene que surgir de la base. Y
El tercer nivel, los destinos entre ellos. No estamos hablando de competir ni menos dentro de un país, sino de hacerse prescriptor del otro para que estos viajeros vayan circulando. Entonces, ¿por qué aquí está todo mi optimismo? Porque es uno de los poquísimos lugares donde vi realmente trabajar el sector cultural y el sector turístico. Esto fue en la conferencia de Popayán en el pasado mes de diciembre, y fue impresionante ver que, como en estas mesas que vemos, hay un equilibrio entre actores de ambos sectores y realmente sinergias. Todos los países lo están intentando, poco lo están logrando. Bueno, aparte de lo que comentó el compañero Jordi Treseras, en Cataluña tuvimos 2 años de turismo cultural, que había una mesa mixta, pero si no, es difícil. Así que ya lo más difícil está conseguido. Luego, ser consciente de todos los activos que tenemos, es decir, las marcas que ya tenemos, el Sound Diplomacy, la gastronomía, el turismo indígena, todas las artesanías, las ciudades creativas ya han creado, que, bueno, si son la música llanera o el vallenato, el carnaval de Barranquilla o también las muestras que se enseñaron en esta conferencia de Popayán. Fue increíble ver cómo iban en una conferencia surgiendo experiencias en vivo, ¿no? Me enamoré realmente de toda la cultura. Pero luego no preocuparse, no intentar hacer algo complicado. Small is beautiful. Estos turistas quieren cosas sencillas, pero sí quieren ser involucrados. Y cuando estábamos hablando de staycation, de hacer turismo, vemos cómo los participantes de este taller, que fue precisamente en la conferencia de Popayán, son gente quizás local o no de muy lejos, pero que están participando en un taller de artesanía local. Storytelling, los locales son el patrimonio, son ellos los que tienen que explicar. Y aquí en Colombia hay una gran diversidad de narrativas regionales, así que también lo tenemos muy adelantado. Tener una gestión creativa del turismo, es decir, utilizar la creatividad para generar nuevas emociones, nuevas ideas, pero ¿a quién se lo digo, no? Que estamos en el país de la creatividad. Y finalmente utilizarla, porque cuanto más la utilizamos, más la desarrollamos. Y para acabar con esta caja de herramientas, es decir, que vale, que estamos ahora mismo en un espacio limitado, aunque a escala local de Colombia ya es muy amplio, ¿no? No es como la de Francia, por ejemplo. Pero tenemos que seducir en un primer tiempo al turista local, el staycation. Y es decir, proponerle experiencias que sean distintas a lo que siempre ha conocido en su entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos pues por la buena vía? Porque de todas formas no hay otra opción, así que tenemos que actuar con este marco. Porque las contingencias logísticas nos obligan a trabajar en grupos reducidos por cuestiones sanitarias y precisamente el turismo creativo es lo que defiende. Porque la gente ahora tiene necesidad de sociabilizarse después de tantos días encerrados, más que de recorrer kilómetros. Entonces, preferirá este tipo de experiencias con sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo. Pero sí quieren también seguir con el descubrimiento de estas prácticas manuales que han ido desarrollando en estos días, mediante tutoriales o lo que sean, pero disfrutando de este tiempo distinto, ¿no? También porque tenemos muchas historias para contarles, es decir, que una misma experiencia la podemos rediseñar de todas las formas para llevar el turista en un universo, en una historia totalmente distinta. Y sobre todo porque ahora sí que es una gran oportunidad para cambiar el modelo de turismo. Tenemos que experimentar, trabajar juntos y utilizarlo como laboratorio. Entonces quisiera acabar con una invitación que hacemos desde el Creative Tourism Network para el 27 de septiembre, que es Día Mundial del Turismo, y que enfocaremos este año en el turismo de proximidad y turismo creativo, invitando a los destinos Creative Friendly a proponer experiencias para sus residentes
y convertirlos así en embajadores del destino en vista a futuros tiempos en que pues, habrá de nuevo turismo extranjero. La palabra final es una citación que encontré pues, ayer en francés, pero la digo en castellano. La felicidad no está en el ser ni en el tener, sino en el hacer. Así que todos juntos pues les invito a que sigamos y que estemos haciendo todos estos días. Muchísimas gracias y disculpen por el tiempo que pasé, creo. Ay, no sé, no escucho. Discúlpenme, ¿ya me escuchan? Sí. Caroline, muchísimas gracias. Realmente creo que nos quedamos cortos con todo lo que hay para contar alrededor del tema de turismo creativo. Te agradecemos muchísimo todos estos insumos y experiencias que estás compartiendo en este momento. Solo quisiera de pronto que abordáramos unas pocas preguntas porque algunas de las que nos hicieron los participantes las fuiste un poco respondiendo Sí. en la medida en que fuimos avanzando en la charla. Disculpe. No te preocupes, hay un tema muy interesante y es cómo podemos hacer nosotros, precisamente para hacer en conjunto como sector, hacer para empezar a atraer a este viajero colombiano hacia efectivamente empezar a desarrollar el turismo doméstico, porque de alguna u otra forma lo que ha pasado previo a la pandemia es que el turista doméstico no estaba tan interesado en este tema de turismo creativo y en términos generales de experiencias. Entonces, Ruby Álvarez nos pregunta cómo poder hacer en conjunto para poder atraerlos en este momento. Yo creo que bueno, la tendencia es un poco generalizada. Ahora, por ejemplo, en Francia estaban como muy preocupados en cómo van a interesar a sus propios ciudadanos porque pues, no luce como algo muy atractivo cuando es lo suyo, ¿no? En este caso no hay otra opción, así que será la que haya. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de pues todos estos dream makers, pero sobre todo las agencias de viajes, los tour operadores locales que tienen que realmente ser conscientes que en este momento no van a llevar los turistas extranjeros a los típicos sitios, sino que van a tener que hacer un esfuerzo para organizar casi grupos de eventos pensado para es decir, adelantarse, anticiparse ellos sobre lo que podría soñar cada turista, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos, no sé, en Europa, por ejemplo, hay cada vez más grupos de viajes de amigas que se van juntas o grupos de... Entonces, buscar todos estos perfiles y empezar a montar una historia pensada para cada nicho. Creo que es más en este sentido, ¿no? Hacerte viajar, aunque esté cerca, pero como si fuera una experiencia totalmente distinta. Okay. Esto se une un poco a una pregunta que hizo Juan Gómez respecto a la comunidad que le está representando. Está en un departamento que se llama Santander y ellos están haciendo trabajo alrededor de temas de turismo comunitario, especialmente turismo científico con opciones ecológicas y experiencias de patrimonio inmaterial de tejido ancestral. Ellos tienen mucha preocupación alrededor que les han dicho hagan la oferta para mochileros porque están interesados, hay un nicho de mercado bien interesante muy cerca en un destino, es un pueblo patrimonio para nosotros que se llama San Gil, en donde llegan mucho de este tipo de mercado. Ellos tienen la preocupación de efectivamente abrirse a ese tipo de mercado por temas de costos, porque siempre piden precios bajos, no buscan obviamente servicios de lujo en términos de experiencia, quieren pagar poco por eso. Entonces, ¿qué podrías recomendarles en ese caso?
Pues no, la verdad es que el mochilero, por ejemplo, que viene de Europa, suele quedarse 6 meses en América Latina. Entonces, el presupuesto obviamente tiene que ser bastante ajustado. Em, Sin embargo, hay también creo, dentro de lo que son mochileros, pero algunos perfiles que ahora cada vez más son gente que es quizás un poco más mayor, que tiene más poder adquisitivo y que incluso le gusta viajar de esta forma y tiene como gusto de mochilero, ¿no? Entonces quizás proponer más para este tipo de perfil, ¿no? Que pueda pagar un poco más. Eh, yo creo que se tiene que respetar y que estas experiencias tienen un coste que no se pueden rebajar tanto, porque entonces, bueno, en Entonces, este un caso, trabajo en investigación de mercados también va a ser súper importante para poder entender realmente a qué nichos nos interesa llegar en términos de estas experiencias. sí, porque imagino que en el principio, en la ética del mochilero, encaja precisamente con el respeto de estas comunidades, lo que quiere, ¿no? Pero luego por medios, obviamente, por viajar tanto tiempo, no le llegará con todas este tipo de experiencias. Eh, Aunque he visto esto, por ejemplo, en Europa, mochileros asiáticos que quizás gastan lo menos posible para un alojamiento en dormitorios, no en hostel, y luego dedican pues 40, 50 dólares a clase de cocina, así que también se puede ver. Quizás también depende del origen geográfico, ¿no? Del tipo de mochilero. Pero de todas formas, yo creo que con este tipo de propuesta puede fácilmente alcanzar muchos perfiles. Es que interesa muchísima gente. Precisamente para poder determinar ese tipo de el portafolio que podemos desarrollar y cómo llegar a los nichos de mercado que quisiéramos. Hay varias preguntas que han hecho los participantes respecto a qué pasos seguir con las comunidades, con precisamente estos creativos, artesanos, para que efectivamente generen una sinergia, un idioma conjunto para poder trabajar y crear estas experiencias. Y sumado a esto, cómo medir el impacto que están teniendo estas comunidades haciendo estos ajustes, permitiendo un poco y compartiendo pues su riqueza cultural para que efectivamente se haga como un mejoramiento continuo y no lleguemos a degradar, por supuesto, la riqueza que ellos tienen. Sí. Cuando hablan de comunidades, de comunidad de turismo comunitario o de comunidades de En artistas. términos generales están hablando. Uh -huh. Para que, yo creo que, bueno, por experiencia puedo incluso asegurar que para que formen una narrativa conjunta, no hay nada mejor que el efecto sorpresa. En todos los destinos donde trabajamos, precisamente la administración local, la alcaldía, el gobierno local, invitó a actores locales muy distintos, como en el caso de Ibiza que comenté, pero casi en todos los sitios eran así muy diversos. Y esto genera mucha creatividad, porque se van solucionando los problemas de unos con ventajas de otro, ¿no? Por ejemplo, un artista que tiene pues muchos conocimientos, mucho talento, pero no tiene un espacio, pues precisamente la casa rural quiere retener a sus clientes proponiendo alguna cosa, alguna actividad y tiene espacio, ¿no? Entonces así se van creando narrativas precisamente y de forma totalmente natural, porque, ay, pues vamos a buscar este cliente que será los fines de semana del otoño y el otro que... Y esto se hace realmente naturalmente y es la forma de hacerlo, porque como decía, no se puede aplicar luego una promoción así como institucional, tiene que realmente llegar de la base porque este tipo de viajero es muy sensible
a esta autenticidad, a esta veracidad, ¿no? Y por lo que es de preservar la cultura, ¿no? que comentamos, aquí es clave el papel de los operadores, que también hasta ahora, ¿no? En todo el tema del turismo comunitario, son ellos los que hacen de intermediario y saben hasta cuáles son los límites. Por ejemplo, para proponer a unos turistas de participar o en un carnaval o en celebraciones tradicionales, en rituales, obviamente no lo van a hacer en todo y ni de todas las formas. Entonces, ellos son realmente los que también en este tipo de turismo van a decir hasta aquí podemos llegar o esto lo vamos a solucionar de otra forma. Y creo que es bueno también porque se han dejado en muchos países un poco desanimar al ver que había plataformas digitales que vendían así experiencia y ellos se han quedado sin saber cuál era su papel. Pues su papel más que nunca es importantísimo porque son ellos los que van a permitir crear este valor de cada actor, ¿no? Claro, ahí me haces un poco reconfirmar lo que hemos venido igual trabajando de manera articulada con el Ministerio de Cultura y es precisamente cómo articulamos a los actores, cómo generamos esos relacionamientos, que nos identifiquemos, que conozcamos qué está haciendo el uno, el otro y que de alguna otra forma empecemos a complementar las habilidades y pues también los deseos de cada uno de nosotros en los territorios. Y creo que parte de los procesos que necesitamos seguir trabajando en conjunto es precisamente trabajar como en esas mesas de gobernanza local que nos permitan como identificar en conjunto hacia dónde podemos ir y esos procesos creativos de co-creación que tú mencionabas, creo que van a ser fundamentales para que los actores no sigan pensando solitos, sino que efectivamente todos nos unamos y cada uno dentro de su rol de los aportes pertinentes. ¿Qué opinas tú un poco? También igual sabemos que participaste de manera muy activa en las mesas de trabajo que tuvimos durante el encuentro de turismo cultural en Popayán, el último que desarrollamos, pero un poco de esos tips que tú resaltarías respecto a estos procesos de gobernanza, de creación de tejido. Sí, pero es que precisamente para mí el ejemplo de Colombia es el ejemplo a seguir, porque vi otras tentativas, otras pruebas en otros países que realmente no lo consiguen porque no tienen esta flexibilidad. Yo lo que vi aquí, por ejemplo, también vi al trabajar más de cerca con Medellín, es este respecto tanto a las competencias de unos que de otros, ¿no? Es decir, que en cada distrito, en Medellín, por ejemplo, vi cómo trabajaban en mesas de trabajo en las que participan tanto comerciantes como artistas como empresarios del sector turístico, así como muy mezclados, y cada uno propone cuál es su deseo para el turismo a nivel muy local. Y de aquí hacen remontar cuáles son las necesidades muy concretas en este momento empieza la colaboración con la administración pública, pero de forma así como muy racional, muy coherente, ¿no? No es como otros países, que es así, bueno, vamos a hacer un plan, pero al final sin contar realmente con las bases. Así que me parece que lo que están haciendo es la mejor vía. Y también para completar un poco lo que comenté del papel de los operadores, pues tal como enseñé, está bien que se vayan especializando en este tipo también de nichos, porque los artesanos no están dispuestos de un día para el otro cambiar totalmente de actividad, seguirán con su creación, seguirán con su venta. Entonces, es el operador que también tiene que tener, pues quizás esta psicología de ver que este artesano está bien reservarlo para
tal perfil de viajero que el otro. Entonces, esto requiere obviamente mucho más que solo ser intermediario de venta y de reservas, ¿no? Y en esto sí que hay un cambio bastante importante, pero que es totalmente sostenible y que va a ir creciendo en este sentido. Caroline, muchísimas gracias. Nos quedan varias preguntas, pero por respeto a tu tiempo, vamos a consolidarlas y pues por supuesto vamos a estarlas respondiendo con tu ayuda. Muchísimas gracias, Caroline. Este espacio ha sido realmente especial para nosotros. Esperamos poder seguir contando contigo en próximos espacios. Un gusto para mí también. Muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes, que la semana no os puedo ver, pero estoy a su disposición también para cualquier consulta que tengan así en las próximas semanas y que estemos todos bien y que pronto nos volvamos a ver en cualquier parte. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros. Prontamente vamos a estar compartiendo a través de nuestro canal de YouTube la videoconferencia y pues bueno, nos esperamos en las próximas emisiones de Colombia Inspira. Un gran abrazo para todos. Un abrazo, gracias.